Mantente alerta a nuestra transmisión. De México para el mundo y planetas aledaños. Esto es Juntos y en las revueltas. Trinchera en la lucha por un mundo mejor. Comenzamos. Bien, mi querida Resistencia, muy buenas tardes. Hoy es 1 de julio del 2015 y estamos una vez más aquí en las instalaciones del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas, en las instalaciones de Radio SME. Y bueno, el día de hoy está mi querido Mario González, que es el encargado de presentar a la concurrencia del programa del día de hoy. Mi querido Mario, si me hace usted el cochino favor. Muchísimas gracias, compañeros, compañeros, muy buenas tardes. En los controles técnicos nos acompaña la compañera Sati Vázquez, como cada 8 días. Muchas gracias, Sati. También está por ahí Gaby Barragán, el compañero Barragán, su papá, también jubilado, todo el equipo de Radio SME que amablemente nos reciben semana a semana. Está aquí, como siempre, nuestro... No, qué gusto tengo, yo no viera usted hace rato. Nuestro floor manager. Bueno, es como el jalacables estrella. Es correcto, el soplavelas. Álvaro Mondragón, de las Altas Fuentes Torres. Ya va a empezar con la venganza. Sí, ese que se cruzó ahí en la cámara. Esa cosa que no, tranquilos, no intenten modificar su pantalla, su computadora no entró un virus, no, era Alvarito. Tranquilos todos. Se nos subió el puerco. Sí. Ese es este individuo es el que nuestro compañero Ricardo Pérez Flores, aquí como siempre. Así es. Y pues ya estamos listos. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestro? Pues fíjate que hoy sí le vamos a dar por varias partes, porque la cosa está por todos lados y vamos a darle como en botica, mi querido Mario. Mira, yo estoy aquí al estilo Piojo Herrera, mira, ¿qué hubo? Hasta acá atrás. Oiga, y Piojo, ¿por qué perdieron? No, es que tú no sabes cómo está la cosa. No explica, tú no te puedo explicar. Sí. No entiende. De que no entiendes. No. Siguiente pregunta. Ese güey yo creo que sí va muy lejos, va a ir muy lejos ese muchacho. El día de si me permites, Alberto, queremos trabajar, hermano. Si me permites. Oiga, pero vamos a hablar el día de hoy 4 puntos, mi querido Mario, a ver si estás de acuerdo. Si no, bueno, pues no. Vamos a mandar esos 4 puntos para el día de hoy. Hubo de manera repasada, ¿no? Vamos a dar quisiera conocer tu opinión, mi querido Mario. Obviamente voy a dar la mía, ¿no? Pero quisiera saber tu opinión y de mi querida concurrencia, el comentario que hizo ayer, antier, ¿no? Publicado el antier lunes 9. ¿Hoy qué día es? Lunes 29. Sí. Oye, pero hoy ¿qué es primero? ¿Domingo hoy? Hoy es 1 de septiembre, sábado. Y entonces hace una serie de publicados en la jornada a partir de un meeting que se hizo en San Cristóbal. El señor López Obrador, el ex candidato a Andrés Manuel López Obrador, el señor López, diría los pinches, los clásicos, sobre gente del SME y nuestra perspectiva de la lucha. Y entonces hay toda una serie de comentarios que vamos a comentar, porque creo que desde mi punto de vista yo tengo, así como él tiene la posibilidad de decirlo en la jornada, yo quiero dar mi opinión en este espacio y de alguna manera platicarlo entre toda la concurrencia, que somos, me parece que 4 que nos escucha, pero son fieles, ¿no? Y entre nosotros esta circunstancia es el primer punto. Después platicaríamos
el análisis sobre lo que pasó en el proceso electoral para terminar en ese proceso importante que fue nuestro proceso electoral interno de la organización y cómo la vimos a partir de cómo quedó los resultados y cómo es nuestro análisis, y hablaremos también una serie de cuestiones de políticas generales, como es cómo el capitalismo o cómo el gobierno está tratando de justificándose o inventando sus héroes para justificar tanto la represión como muchas cosas, por ahí les vamos a plantear. Y por último hablaremos qué tranza con la caravana. Bueno, ya fue un chingo de banda, fuimos a un lugar del rollo, y entonces y hablaremos hasta dónde vamos, a dónde va la caravana y todo lo que viene para adelante hacia eso. ¿Cómo la veis, Juan? Muy bien, y pues, vamos a darle antes de que si no se vaya a dormir el Alvarito. Alvarito, es correcto. Ahora sí que entre la primera rola, ¿qué le parece? ¿Te parece perfecto? Un rolo, yo espero que... Decidimos poner unas rolitas ahí medias grillonas, ¿no? A ver qué les parece. A ver qué les parece. Si no les gusta, pues... Y ustedes van a escuchar esta rola en buena parte, en alguna parte tiene que ver a eso que vamos a hablar, el primer bloque que va a ser lo que dijo Andrés Manuel, y escuchen esta rola y entenderán muchas de las cosas de que vamos a decir. Bueno, esto es, vamos al primer bloque, a la primera rola, porque esto es Juntos y a las revueltas. Que no está bien aceptar cohechos de ninguna especie. No. Digo, sin antes consultarme a mí, que para eso soy su jefe. Estás escuchando Juntos y en Revueltas en Radio Esme. Del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario, título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó, que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda, que ha quedado allá con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la sociedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás, que la protesta es un engaña, muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón. Con tantos malos ejemplos se diría que sus informes son lo mismo, y quién se acuerda que llevaban dirección, que canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos por hacerlo algo mejor. Cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han valido en los fines para aprovechar los medios y llevarse su porción, pero ocurre que cerrados los caminos, cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos, para que hace tanta falta otra señal.
Si el malestar es de tantos, la protesta es la evidencia de lo sucio que no se puede tapar. Y si no, ¿cómo se aprende a caminar? Cuando entonces con la canción de protesta la he buscado y me encontré esta conclusión. Mientras diga lo que vea, mientras tenga una opinión que levante y que sostenga, como aprendo a decir no. Es natural en este sitio y estos tiempos que la protesta acompañe en mi canción. Muchas gracias. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Regresamos. Y en eso estábamos, y Con Alvarito. Y Pero, no. pero duro, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, es correcto. Oiga, ya regresamos. Ya regresamos, sí es estamos al correcto. ¿O sí? Sí, no, Sí, creo ya. que sí. Entonces, a ver, ¿qué dijo ese señor? Mira, vamos a estar, el día, en sí el evento fue el domingo porque fue publicado el lunes. Entonces significa que fue en San Cristóbal, fue un meeting encabezado con Andrés Manuel. ¿Está en campaña él? Y, ay, güey, no mames, tiene 12 años, no mames. Perdón. Ay, perdón. Sí, pues sí, 12 años. No, pues sí. Y su grupúsculo que encabeza. Y entonces, todo está chido, ¿no? Y pues, como siempre, aventando el rollo y chido, pues, o sea, normal, digamos. La parte difícil donde opera por nuestra opinión, o merece al menos una opinión, desde mi punto de vista, mi Mario, es dos pequeños, ¿cómo se llaman? Comentarios. Artículos donde hace uno dentro de ¿La nota? De la nota, donde específicamente dice, lo digo textual, A ver, venga. opinó que los maestros deben replantearse su estrategia de lucha porque han estado confiando demasiado en el régimen. Aparentemente son muy radicales, pero negocian con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que es un corrupto, trácala, falso y ha engañado los ha engañado muchas veces. Bueno, hasta ahí Estamos de acuerdo. ahí estamos absolutamente todos. Que es un trácala, falso, corrupto y pulpo chupeteador, ¿no? Hasta ahí, Hasta ahí, de acuerdo. Luego viene y dice, que es la parte donde dices qué cosa. Que a ver, ¿no? a ver. Dijo que es algo similar a lo que sucedió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyos dirigentes confiaron en el entonces presidente Calderón y les dieron palo. Los trataron de manera injusta y ahora sucede algo igual. Hasta la decisión de no votar le ayudó al régimen y aparentemente son los radicales. No, eso es conservadurismo. No son radicales, son conservadores, los que están apostando a que la gente no participe con el supuesto de que no todos somos iguales, pero no. Morena es el único partido que defiende al magisterio. Hace todavía una serie de cuestiones bla, 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 y en la parte de la nota dice, sobre la solución de la Suprema Corte, dijo que los dirigentes de los maestros se reúnen mucho con Miranda Nava y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los engañan, y eso pasó con el SME. Y no es que sean mafiosos o sinvergüenzas, sino que confían en estos corruptos y al final ayudan al régimen. Termina la nota diciendo algunas cosas, incluyendo del por qué el México-Brasil fue preparado para el rollo de las votaciones, etcétera. Pero bueno, sobre esta circunstancia, ¿no? Entonces, yo quiero hacer, ¿tú cómo la ves, mi Mario? Plantea
Yo quiero, si usted me permite, no, mi Mario, adelante. Vamos a recordar rápidamente cómo nace el PRD. Rápido, en un minuto. Es correcto. En 1988, a instancias de Cuauhtémoc Cárdenas, después de un fraude monumental, nos dice a todos que yo recuerdo que haber visto a un joven apuesto, inteligente, noble, sencillo, guapo, como yo, ahí en el Zócalo, listo, con una bomba. Yo pensé que Cárdenas. Listo para todo, y cuando nos dice, váyanse a su casa que vamos a hacer un partido, que apago mi bomba y que me regrese Es por mi correcto, casa. es correcto. ¿Y qué hacen el PRD? Entonces en el PRD había un resto de organizaciones, no es el PRD que conocen ustedes actualmente, que es una auténtica vasca. En aquel PRD hay un restísimo de organizaciones revolucionarias, socialistas, de izquierda, de masas, que habían hecho trabajos a lo largo de largas décadas en este país y que tenían grandes concentraciones de bases sociales en diferentes partes del país. Ese partido era interesante, bastante interesante. Y en cosa de un periodo de unos cuantos años, fueron asesinados más de 500 dirigentes. Curiosamente, de todas esas organizaciones de izquierda, revolucionarias, de masas, que se habían optado por adherirse a la creación de este nuevo partido del PRD. A partir de ahí, quien toma el control del partido del PRD es la derecha de la izquierda. Es correcto. Que es la que actualmente finalmente sigue haciendo de las suyas y que ha llevado ese partido hasta prácticamente la desaparición. Si no es que ahora en el 2018 ya oficialmente van a desaparecer porque son como las vaquitas marinas, son una especie en peligro de extinción. Es correcto. De esa escisión, seamos honestos, de esa podredumbre que es el PRD, nace Morena. Nos gusta o no nos gusta, así es. Ahora, ¿qué es Morena? Es exactamente la misma situación de concertación con el gobierno, de pactos con el gobierno. El propio Cárdenas pactó con el gobierno una transición suave, aún sabiendo que había sido... había ganado en las elecciones, optó por ser noble, conservador, dejado, y decir, bueno, pues ya no hay bronca, ¿no? Pues ceñirse al sistema, ¿no? Así es. Entonces, así de ahí proviene este señor López Obrador, ¿no? Así es, porque a final de cuentas, como lo acabas de decir mi Mario, el PRD, en buena parte que dirigen en estos momentos las cabezas principales del PRD y de todos los principales dirigentes, por ejemplo, de lo que era el PRD antes de que se fracturara Morena, tú ves quiénes fueron, por ejemplo, los gobernadores que tuvo el PRD, que fue Zacatecas, que fue Baja California, que fue Michoacán, que llegó a tener Guerrero, que llegó a obviamente el Distrito Federal, ¿no? Zacatecas comenté también, ¿no? Sí. Tlaxcala, también llegaron a tener. De todos estos, todos, absolutamente todos, para llegar a ser gobernadores, pudieron antes que ser una negociación, porque todos fueron principalmente expriistas que perdieron el proceso electoral interno del partido PRI para después ya irse al PRD. ¿Eso qué es? Así es. En el caso de Andrés Manuel, él es priista, que se viene también junto con la fractura del PRI, de propio Cuauhtémoc y Cárdenas, se van entre ellos no solo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, sí, y Fínica, ¿no? Toda esa banda. Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Don Porfirio, Don Porquirio, ¿no? Que tengo que decir que es un político así del estilo tradicional del PRI, de aquellos viejos priistas, Así es. realmente admirable, ¿eh? Yo un día es. lo vi en una sesión de la Cámara de Senadores. Todos los senadores suben con 17 asesores. Que dame el artículo 27 y sí, no, está, aquí está. Ese no, güey lo tiene tiene todo, aquí. sí, Ese güey lo tiene aquí. Sí, los otros güey tienen 27 sí, no es un asesores. cabrón, No es un tipazo, es un cabrón. pero que es una popó, pero terrible del tamaño. Bueno, entonces esta banda ahora le quiere jugar a que ellos son la opción. Entonces primero nos dice
no solamente la cuestión de la dirigencia, sino el planteamiento de la resistencia. Plantea y dice, nos trata no solamente, primero, de conservadores, de pactar con el Estado, y dos, en el peor de los últimos, de ser pendejos, hermano. Sí. Porque esa parte donde dice de que, bueno, no es que sean malos, no es que sean corruptos, no, en sí son estúpidos, ¿no? Sí. Y en sí es eso lo que les pasa, ¿no? Sí. Entonces, yo primero quiero recordarle a mi querida resistencia, no solamente lo que, aparte de, en términos de contexto, lo que, ¿qué fue lo que pasó en dos cosas elementales que ya pasaron en nuestro proceso de resistencia? ¿Cuál fue la actitud que tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando le pedimos, se le decía como parte del acuerdo político con Andrés Manuel, que llamara a no pagar la luz? No, él se negó totalmente a que él llamara en sus movimientos, llamar a no pagar la luz. ¿Ves que me linchan con eso de lo de las instituciones? Así es. Yo digo eso y ahora sí me van a colgar. Así es. Y después yo quiero recordarles que cuando las modificaciones, entas que ahora este güey se avienta aventando el rollo, no, ahora que yo sea presidente, yo voy a echar pata todo y yo que camañas mangas, yo quiero preguntarle y quiero recordarlo la resistencia y a los que son de Morena, yo quiero preguntarles cuál fue la actitud miserable que tuvo Andrés Manuel y como institución movimiento Morena ante las modificaciones de las reformas constitucionales de las famosas reformas estructurales, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el Senado? ¿Les parece que haya venido 15? Sí, y estamos 15. Hablando... Y entre ellos Martí Batres, el actual líder nacional de Morena. Y estamos hablando porque no digo de lo que no es parte del análisis, es lo que yo vi. Es correcto. Cuando citamos al Senado, acercar el Senado, porque le queremos recordar al señor. Ahí estaban los maestros, Ahí estaban los maestros y estábamos nosotros, Y le quiero recordar al señor, al compañero Andrés Manuel, decirle que los únicos que fueron capaces de cercar un Congreso para detener una reforma constitucional que venía del presidente fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando Zedillo quiso modificar la Constitución para los artículos 27 y 28 y que con todo y las grúas, con las camiones, las postes, con todo lo que tuvimos, fuimos capaces, de bloquear el Senado, y de tomar el Congreso de la Unión, ¿no? Y echar para abajo pero en tres ocasiones, fueron tres ocasiones. O sea, a mí no nos van a decir cosas, ¿no? Entonces, yo en primera parte no le vendo la circunstancia de que somos una verdad de conservadoras, porque el señor, el compañero, dice que somos conservadores porque simple y sencillamente no creemos en su concepción, no creemos en la idea que tienen, no creemos en la concepción de la lucha que ellos dan. Pero a ver, maestro, ¿qué es ser conservador? Fíjese, ellos dicen que la CENTE y el ESME somos conservadores. ¿Quién está en las calles luchando? ¿Quién está en las calles luchando y quién está luchando en el mismo terreno que el gobierno marca? Es decir, ¿quién organiza las elecciones? ¿Quién pone las reglas para las elecciones? ¿Quién da el dinero para las elecciones? ¿Quién rige las reglas para las elecciones? ¿Y quién dice quién gana y quién no gana? El gobierno. ¿Quién entonces está pactando con el gobierno? Claro. O sea, ¿quién es el que finalmente termina pactando con el gobierno? Digo, hay que poner las cosas claras y decir las cosas como son. Ellos están jugando en el mismo juego que el gobierno pone para las elecciones. Yo no sé si esté bien o esté mal. Ese es un análisis que en otro programa habría que hacer. Pero lo que sí es que hay que ser claros y decir las cosas como son. No vamos a decir ahora que el radical es él, ¿no? Sí, como decía aquella. Sí. Porque ahora es bien fácil desde un púlpito, ¿no? Aventar cacayacas, ¿no? Nosotros hemos mantenido hasta el día de hoy la circunstancia de con un chingo de organizaciones a los cuales
tenemos una serie de análisis del por qué y el cómo, no solamente de Andrés Manuel, también de la gente, también de los mineros, pues como ellos lo hacen de nosotros, ¿no? Pero la neta es de que tenemos que pensar que en estos momentos lo que más nos debería de servir es, si algo que darse, alguna crítica o alguna circunstancia, si somos de alguna manera, no sé si a cuates, pero estar del mismo lado al menos, ¿no? O al menos contra el mismo enemigo, ¿no? Claro. Yo creo que lo único que sirve como circunstancias como lo que hace Andrés Manuel es precisamente generarle el espacio al propio gobierno. Sí, ¿no? Esa es una, porque Andrés Manuel es el Mesías, güey. Claro. No tiene formaciones, no hay la intención de generar circunstancias, sino es él y sus 12 apóstoles, ¿no? Y los demás ven a Moisés, güey, a Moisés, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa concepción, Sí, ¿no? no creemos yo en lo particular, yo no creo en esa versión de los Mesías, güey, ¿no? Sí, no. Y el problema es que la posición de Andrés Manuel y de Morena, en esencia, es que nosotros, yo quiero ser que es conservador. Ellos nos acusan y nos golpean o tratan de hacer comentarios a partir de algo que es incorrecto, simple y sencillamente porque no es estar de acuerdo con no estar en su misma concepción del mundo, claro, ¿no? Y que por cierto es algo que esa concepción del mundo, que es el estado de bienestar, ya sabemos lo que significa. Ya sabemos qué significa en México el estado de bienestar, nosotros sabemos muy bien qué significa el estado benefactor, nosotros sabemos muy bien lo que significa la zanahoria y el mazo. O sea, nosotros sabemos de eso, ¿eh? Claro. Entonces, a todos esos cabrones sabemos lo que es eso, hay que ¿no? tomar en cuenta una cosa. Tanto la gente como nosotros sabemos perfectamente que este es un asunto de correlación de fuerzas. Y nosotros no podemos ponernos a pelear contra molinos de viento. Lo que uno que más quisiera que mandar al gobierno a mingar a su chadre, eso es algo fundamental que estoy seguro que la gente también quisiera hacer. Pero desgraciadamente, como usted también, señor Andrés Manuel, tiene que terminar negociando con a quien le pida el Tribunal Electoral que le determine si hubo fraude o no, y que cuente casilla voto por voto y casilla por casilla, le termina pidiendo a los mismos verdugos que lo ayude. ¿Por qué lo hace? Digan, porque finalmente eso forma parte del juego en este país. ¿Por qué nosotros negociamos con estos señores? Por la misma razón que usted hace los negocios con ellos, porque ellos son los que están al frente del changarro. Así es. No nos queda de otra. Nos guste o no nos guste, puede ser una cuestión yo puedo ser el tipo más revolucionario, más convencido, pero finalmente el que está al cargo del changarro es ese güey, pues voy a tener que negociar con ese tipo. Porque es una cuestión, me guste o no me guste. Es una cuestión de correlación de fuerzas. Así es. Pero lo que sí la diferencia, en esencia, yo sí lo planteo, mi Mario, es de que la diferencia que plantea Andrés Manuel y Morena es que el PRI nos roba 100 pesos diarios y nos golpea 10 azotes. Y ahora que venga Andrés Manuel y Morena, ¿no? Lo que va a pasar es que ahora solamente se van a robar 25 y nos van a azotar 2, ¿no? En esencia, porque ellos tienen la misma circunstancia, ¿no? Andrés Manuel es conservador. El ser conservador no tiene que ser estrictamente ser de derecha, ¿no? Sí. Él es conservador, soy yo, luego yo y después yo, ¿no? Sí, sí, y la gente de alrededor, en el caso, por ejemplo, de aquí, las gentes más representativas en Morena, tienen aquí en el sindicato tienen la misma circunstancia, ¿no? Sí. Tienen un problema de egoísmo. De egocentrismo. Sí, de egocentrismo, encabronado. En torno a mí. Así es. Y eso, entonces, yo lo único que quisiera terminar con eso es de que
el análisis que hace Andrés Manuel está totalmente erróneo, porque el güey no conoce cómo están las cosas aquí, solamente se le habla porque, bueno, es fácil decir hocico, ¿no? Y en ese sentido es bien fácil comentar. Decir, yo sé que en una cuestión estrictamente templetera, cualquier estupidez se puede decir, y es el caso específicamente de lo que pasó en San Cristóbal, y que la opinión de Andrés Manuel López Obrador no es más que de un discurso de tercera en un discurso templetero, ¿no? Es correcto. Porque no tiene análisis, porque no tiene profundidad, porque no tiene argumentos, simplemente es un pinche discurso de un político de templete, güey. Y bueno, así es la circunstancia, y más o menos es donde se generan las circunstancias. Esa es la circunstancia. Y pues bueno, allá hay quien le dé jale a ese tipo de comentarios, allá hay quien le dé entrada a ese tipo de ideas. Son finalmente puntos de vista, pero lo más importante es entender como miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, como miembros de la nueva Central de Trabajadores, que tenemos que brindarle todo el apoyo a la lucha magisterial, que no podemos dejar pasar una crítica como esta sin decir nada, porque como usted dijo hace rato, nos dijo estúpidos, así, con esa simple y sencilla palabra, y eso entre compañeros no es permitido, ¿eh? Sí es, entonces que les vaya chido, de todas maneras nos encontraremos en el rollos. Y por cierto, piensen esto, mi Mario, dicen que ganó Escado en los stop spots, Sí, diciendo spots. que Andrés Manuel diciendo que ganaron. Yo les quiero preguntar, hace 3 años, cuando era un solo partido, ¿cuántos votos llevó la izquierda? Y yo pregunto, en bloque, ¿cuántos? ¿Y cuántos ganó en este proceso? Y yo quiero preguntar si lo que ganó fue Morena o solamente se están dividiendo robándose la entre misma ellos, ¿no? cantidad de votos. Sí. Entonces piensen eso, o sea, ¿por qué ese pinche discurso de que no, vamos ganando y ahora sí somos chicos? Yo no sé si realmente son más o realmente son las mismas sectas de siempre, electorera, de tercera, que lo único que hacen es repartiéndose los borregos en ese sentido. ¿Vamos a un bloque, mi Mario? Musical y ahorita regresamos. ¿no? A ver Eso qué es todo. cosas, sí, ¿no? Qué susto. Ahorita nos vemos. Vayan a ver si les pasa la siguiente rola y vamos para el siguiente bloque, que es el proceso electoral interna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Venga, Esto es Juntos y en las revueltas. Cohecho es un hecho contrahecho al que no hay derecho porque qué hecho. En un momento continuamos. Hacemos otra cosa que trabajar y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad, mientras la familia del patrón se va cada vez que quiere a vacacionar. Nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. ¡Ay!
acostumbrado está. Que es un sinvergüenza le puedes gritar. Como ya lo sabe no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá. Pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Acábala. Les recordaré lo que le pasó a Juan cuando una rebaba ciego lo dejó. Ni siquiera un médico de guardia halló, y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar. Hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya de nuestra conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que vida le da, que vida le da. Bien, pues ya regresamos después del buen José de Molina. Es correcto. Obreros y patrones, ¿no? ¿Cómo se llama esa, Alvaritos? ¿Esa canción? Obreros y patrones. No, no lo despierte. Obreros y patrones. No lo despierte, que está dormido. Es que está dormido. Sí, que a ver si pueden abrir más. Sí, a ti sí le puedes bajar un poco a la música porque está para dormido, Alvarito. Sí, por si me haces favor, ¿no? Bien, pues vamos a hablar con el segundo rollo, que es el proceso electoral interno del SME. Nos está dando datos, pero nos da datos equivocados. Sí, sí, eso. Bueno, vaya, ya latino. Sí, bueno, de aquí a las 4 ya tiene el bueno. Ya, por fin. Sí, en total fueron 22.517 votos. Es correcto. La resistencia electricista junto con los jubilados nos manifestamos con 22.517 votos en las urnas. Prácticamente que fueron 2 semanas de votaciones. Es correcto. Y el día de ayer ya se terminó el conteo en lo que respecta estrictamente a lo que es para secretario general, y el compañero Martín Esparza alcanzó 22.318 votos. Es correcto. 199 votos. A ver, el porcentaje Alberto, no fueron anulados. Mira. El porcentaje son 99.17. ¡Qué obo! No, bicho, maestro, viene usted con todo. Lo que pasa es que me lo pasaron hoy en la mañana. Y sí, ¿verdad? Mira. No, hombre, es habilísimo, el Alvarito. Pero bueno, así están las cosas. Me parece interesante. Yo ayer platicaba con unos compañeros, estábamos ahí en el auditorio a la hora ya llegué un poco tarde, llegué más o menos a la hora que estaban contando lo que era el secretario de Fomento a la Salud. Es correcto. Y platicando con algunos compañeros decíamos, me puse a ver qué onda con los anulados, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo pensé que iba a haber un promedio de unos 50 votos anulados, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, que había que entregar toda la confianza
al comité, ¿no? Es momento ya, una vez con trabajo, después nos despedazamos y hacemos y decimos lo que queramos, pero es momento de unidad, ¿no? Yo veía que tendría que haber unos 50, pero fueron 200, finalmente no deja de ser un pequeño porcentaje, como acabamos de ver, mínimo, que tampoco es grave, pero así están las cosas, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son. Sí, y fíjate que es necesario dejar esta circunstancia porque, como sabes, mi querido Mario, primero, desde nuestro punto de vista, es un chingadazo en el hocico al güey ese que decía ahorita Andrés Manuel, con el que nos reunimos, que es casi somos bien ingenuos, bien cuates, y acá del Enrique Miranda Nava, sí. ¿No? O sea, la neta es de que este proceso de más de 2,000 trabajadores que fueron a votar, independientemente por qué o no, que hayan sido a votar, a entender que para ellos la institución sindical, los procesos electorales, el rollo funcionan, ¿no? Son reales, ¿no? Independientemente de lo que hayas dicho, 2,517 vinimos a votar, ¿no? Refleja al gobierno lo que el objetivo principal que buscamos era demostrar con un patadón en el hocico que nosotros tenemos una dirigencia firme, porque es firme nuestra dirigencia, porque tenemos una base de trabajadores consciente y firme, clara, de nuestros dirigentes, claro. Y que eso cambia la correlación de fuerzas en el proceso. Entonces, primero, chido, no sé si gracias, porque creo que es en bien de todos, pero chido para toda los camaradas, hombres y mujeres, que una vez más demuestran en los momentos que se tiene que necesitar, que la banda está en resistencia, que la cosa está complicada, pero que hacia el gobierno, hacia afuera, la dirigencia es firme, está respaldada por el 99% de la gente que está en resistencia, ¿no? Y que eso se da a partir de que en México, les guste o no les guste, en este sindicato hay democracia sindical. Es correcto. Y termino esa parte, mi Mario, mentarles su jefecita, ¿no? Como corresponde. Como Dios manda. A todos los miserables que llamaron a que mejor no fueran a votar, aquellos que dijeron que estaban yendo a votar, que vinieron a votar, los de la 22 y los Panchos Villas, a toda esa bola de cabrones que le apostaron a que no fueran a votar ni 5,000, sí. Ahí les va. Todos. Y dije todos, ¿no? Afuera y a internos, cabrón. Sí. A todos, ¿no? Porque les guste o no les guste, dice les cuadre o no les cuadre. Es correcto. Bueno, entonces continuamos con ¿no? Porque en esencia, Mario, es una demostración de fuerza política, ¿no? Y de total respaldo al proyecto político de nuestra dirección sindical y de la comisión negociadora. Esto va a apuntalar el regreso al trabajo de todos nosotros, los que hemos decidido mantenernos en resistencia, ¿no? Sí es, porque a final de cuentas, en eso sí tiene razón, nuestra dirección es clara, es honesta, ¿no? Y que todo lo que se plantea, lo que se dice es a partir de una serie, porque hay gente que nos critica porque no conoce y no sabe que tenemos unos espacios de decisiones reales, que en realidad el espacio de decisiones, la asamblea, no la dirección, ¿no? Correcto. Y que hay un intercambio que es la comisión de trabajo. O sea, no es una circunstancia no es un mesías, cabrón, claro, como ellos, ¿no? Claro. Y por si eso acaso un día la dirección llegara a proponer una situación
de que desbarranque al ESME o algo así, la Asamblea la rechazaría. Claro, Porque claro. es quien finalmente termina mandando. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué tenemos confianza en esta dirección? Porque hasta el momento todo lo que nos han propuesto, todo lo que nos han llevado a las asambleas generales, han sido los pasos más seguros, las líneas más correctas a seguir. En el momento en que uno vea que presentan una situación que desbarranque al ESME, ahí sí entonces el sindicato tiene que hacerlo. Nosotros lo puntual. tomamos 100 años. Es correcto, ya no la sabemos. Bueno, mi Mario, o sea, esa circunstancia que nos vienen. No, es más, yo escuché el sábado pasado en un proceso de formación que dieron aquí en el sindicato a Navarro de la jornada, Luis Hernández Navarro. Luis Enrique Navarro, cuando él iba a hablar sobre qué es la conciencia de clase. Ajá. Y lo primero que dice es que a él se le hacía tan raro como hablar con el ESME sobre conciencia de clase, ¿no? Y que para él se sentía como hablar con esquimales de hielo, porque ¿de qué les podía yo decir lo que era la conciencia de clase cuando ustedes han, en esencia pura, lo que es la resistencia de la conciencia de clase, ¿no? Entonces, en determinado momento tendría yo que estar aquí abajo y ustedes arriba platicando mis experiencias de clase. Entonces, esa parte maniquea, güey, que están planteando de que es que nosotros, algunos negocian, el caso de alguna banda que es que se hace, esa sí se hace la radical, de porque negociamos con el gobierno y la chingada, incluso Andrés Manuel, entre esos Mario Benítez, del por qué negociar con el rollo. Nosotros queremos decir que para todo se necesita táctica y estrategia. Claro. Y hay una táctica y estrategia en ese sentido. Y hay que decirlo también claro, mi Mario, que las cosas, que la dirección, que la comisión de trabajo y que las asambleas determinan una idea de hacia dónde dirigir un movimiento, cabrón. Pero que la realidad obliga a que la realidad tenga que ir modificando las circunstancias, y para eso es una dirección, güey. Claro. Para eso es una dirección. Imagínate tú que Martín nos lleve a la asamblea todas las propuestas que le han hecho durante estos 5 años, 8 meses. Así es. Va a llevar las que valga la pena llevar, claro, a votación, a discutir, a aportar, no las que francamente tengan que ser desechadas así a la ligera, ¿no? Para eso tenemos una dirección, para que también tenga el criterio de decir, ¿sabes qué? Esto así es. Vete muchos kilómetros al año, esto no, yo lo llevo. Claro, y así es. Entonces yo creo que nos debemos de felicitar todos. Es correcto. La organización tiene todavía tiempo para rato, ¿no? 22,517 demuestra que todavía tenemos que este sindicato para buen rato, les gusta o no les gusta, y que fue un ejemplo de democracia sindical, se dio como ejemplo de firmeza al interno hacia afuera, principalmente demostrar que la dirección es fuerte, robusta, ¿no? Sí. Y que tiene toda la confianza de toda la resistencia para seguir conduciendo este proceso hasta regresar a trabajar. Es correcto. Bien, pues vamos al otro bloque. Otro bloque musical, exactamente. Y ahorita regresamos hechos la mocha. Por cierto, la compañera Gaby Barragán en los controles, muchas gracias. Y entonces... Conducidos por una vanguardia que los lleve a
contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros se triunfa con el pueblo, conciencia y consigo. Trabajadores al poder, 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 trabajadores. Cohecho es un hecho contra hecho al que no hay derecho porque qué hecho. En un momento continuamos. Entonces estábamos ahí en eso cuando No, yo con 2 hielos. ¿Qué cosa usted me toma? Sí, no, yo ya, afortunadamente Bueno, yo no sí. tengo ese asqueroso vicio. Sí, porque Pero si usted también, maestro. yo me acuerdo cuando lo conocí, no, hombre, sí le pegaba usted, pero más. No, discúlpeme, jamás en la vida, nunca. Un jerecito de vez en Sí, cuando, ¿no? esa vez me acuerdo cuando lo saqué cargando del No, bueno, entonces De ya estamos al trabajar. aire, perdón, ya estamos al aire. Ahí está, que los trabajadores al poder Sí, no, cara. de el Quilapayún. Quilapayún, ¿no? Los ¿Eh? Quilapayunes. Andaban, creo, antier, hace unos 2 días, Bueno. el Yapu. Ay, ya. Vino, anduvo, que en sí es de toda de esa parte de la Unión Popular de Cabo Chido, la piorcilla son los Yapus, ¿no? Los Yapus, sí. Son más acá, Que pero no- los Quilas y los pinches Intis Sí. serán los chidos, Los aquel chicles. entonces, De hecho, ¿no? hay vinieron aquí, me parece hace 1 o 2 años, sí, Kila y Inti hicieron un concierto en Sí, Yapu Metropolitan. fueron cuando los 50 años Sí, del sí, el Metropolitan. el Metropolitan, Sí, sí. estuvo- Y pero bueno, el Inti está dividido, hay ya Sí, creo, ya son creo troscos también, ya, sí tienen 4 como 4 o 5 Sí, versiones. 4 ¿no? Sí, versiones, sí. sí. Bien, bueno, vamos a entrar en el último bloque, en esencia, que es, ¿qué está pasando en estos momentos, en esencia, entre, digamos que en eso que hemos llamado una lucha de clases para toda la vida, es decir, una sola caída sin Límite de tiempo. ¿no? Y va a ser una sola caída, no habrá 2, va a ser para toda la vida. Y entre esta lucha queríamos comentar, mi querido Mario, y con mi querida Resistencia, que me hizo muy llamado de que de hace algunos meses este espacio, este programa comentó que en un medio comentario que hicimos rápido, decíamos que una de las cosas que íbamos a ver, no solamente el rollo de hacer más amplia la represión en este país, en el sí. país, sino que se hacían una serie de espacios que les iba a permitir dar estos ejemplos o estas luces que demuestra eso. Y que una de las cosas que estábamos hablando es que iban a ver, y lo decíamos abiertamente, van a ver cómo en los próximos meses van a empezar a reposicionar la posición de don Porfirio Díaz, de lo que durante mucho tiempo estuvimos formados en las escuelas públicas como el dictador, ¿no?, de Porfirio Díaz, y lo van a empezar a reposicionar, ¿no? Porque ¿cuál es la intención? Y del otro lado, la banda que se supone estamos organizando, que estamos tratando de resistir contra el despojo del capitalismo, ¿qué estamos haciendo? Y en uno de tantos queremos plantear o como de alguna manera informarles o comentarlo con ustedes, que del otro lado, mientras estos güeyes están tratando de armar el rollo de don Porfirio, con lo que vamos a comentar, cómo tratamos de hacer contrapeso, qué es lo que hicimos con la caravana en ese sentido y qué se está trabajando en ese sentido. ¿Cómo ves la cuestión de don Porfirio? El más grande idea del neoliberalismo es darle vida a todos los que ya en este país fueron derrotados. Entiéndase, hace poco veía yo una caricatura que a mí me dio muchísima risa, no sé si creo que la comenté contigo alguna vez, pero que decía,
el aeropuerto ya no se va a llamar Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez no se va a llamar Aeropuerto Internacional Antonio López de Santana, porque recordarás que Juárez derrota a Santana y lo echa del país por haber prácticamente dado casi, si seguían esas, en una de esas ya no hubiera país, ¿no? Si no lo echaban antes, este cabrón se lo acaba vendiéndolo, ¿no? Entonces, más de la mitad ya lo había entregado a los Estados Unidos, ¿no? Porque ni siquiera fue entrega, sino ni siquiera amenazados estábamos, nada, fue entrega por dinero, ¿sí? En pocas palabras, ¿no? Y al rato no dudemos que también rescaten al señor Maximiliano, que también fue derrotado por Juárez, porque ese pinche Juárez primero echa a Santana y luego se le deja venir otro de otro país que para instaurar aquí, porque para enseñarnos a ser ciudadanos nos iba a tener que gobernar un europeo, ¿no? Y entonces viene este señor Maximiliano con su esposa Carlota y pues a querernos gobernar desde allá, desde el Imperio Austrohúngaro, y pues también lo tuvimos que echar a patadas. Y bueno, conste que en una de esas acaban siendo también apareciendo el pinche el Mogrovich y el pinche el Ecoloco. Sí, porque están con todo, o sea, con todo, ¿no? Y como estaban entre el Ecoloco y Porfirio Díaz en una fuerte debate con unas ideas profundas que terminó definiendo Lorenzo Córdoba. No mames, sí. Entonces que les digo, no mames, güey, yo creo que el mejor es Porfirio Díaz, que gana Don Porfirio por una nariz. Fíjate que ¿cuál es la circunstancia en ese sentido, mi querida Resistencia? Los capitalistas, los neoliberales, los que ustedes ven, los yuppies, toda esta bola de pinches chamacos, ¿cómo le dijo Porfirio precisamente? Pinche chamaco pendenserio, ¿no? Pendencero, ¿no? Le dijo al pinche güey del PAN. ¿Cuál es la esencia en realidad? Ellos no tienen héroes patrios. Sí, ¿no? El neoliberalismo no tiene, porque sus héroes de ellos, de gente como el güey de Hacienda, Videgaray, o el güey que está ahorita como director de Comisión Federal, todos estos yuppies, estos hijos de papi, ¿no? Sus héroes son economistas, ya sea gringos o ya sean inglés, exactamente, Smith, ¿no? Que son sus héroes, ¿no? De sus leyes. Entonces no tienen algo que han generado, lo que es identidad, que nos generaron, esos mismos güeyes que ahora tienen, son los mismos que nos generaron durante generaciones el concepto del pinche dictador, y ahora son los que, como no tienen de dónde guardar, no tienen unidad. O sea, la historia del Priato, cuando gana la revolución, la revolución se hace su proceso de historia, le hace su religión, le hace como todo proceso en ese sentido, bueno, se justifica siempre, después de una revolución, la clase que llega al poder, cualquiera que sea, tendrá que organizar socialmente la recomposición social, el tejido social, a partir de una serie de cuestiones, de justificaciones, que son su historia, como son sus religiones, como son músicas, como son toda una serie de circunstancias que genera una sociedad, ¿no? Entonces, cuando viene el proceso de la Revolución Cubana, por ejemplo, ahorita, bueno, a partir de que ellos, bueno, ¿qué fue lo que permitió que miles de jóvenes salieran a principalmente, en esencia, más que a darles hablar y escribir como parte de la revolución, de que todo mundo era parte de la propaganda política, claro, mi querido, ¿no? Esa es la neta, hermano. Claro. ¿No? Entonces, y esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahorita los neoliberales? Como nos echaron para abajo con todo lo que construyeron durante su proceso de la revolución, que fueron ellos mismos, digamos, ¿no? Estos yuppies neoliberales no se han construido esa parte, ¿no? Dijo alguien que hubo necesidad de cambiar tantas cosas, güey, para hacer una revolución como otras de tantos muertos. Yo digo que sí lo hicieron,
¿no? Que todos los muertos y desaparecidos que hay en los últimos años fue la manera de reprimir y permitir que el neoliberal pasaran todas las chingaderas que han pasado hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces ellos, la única manera que, como no tienen héroes, como no tienen sus hidalgos, sus héroes, sus villas, entonces tienen que buscar uno y tiene que venir a refritear el concepto de Porfirio Díaz, porque lo decimos de una vez, va a ser de aquí en adelante parte de un héroe nacional, rescatarlo, que fue el que realmente planteó el desarrollo principal de México. Oigan, es lo que le decimos, porque así va a ser. Es correcto, pero hay que ser claros y puntuales con el señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el joven, fue parte fundamental en la derrota del ejército francés aquel 5 de mayo, en aquella batalla del 5 de mayo en Puebla. Hay que decirlo, porque así fue. El que después se quedó 30 años en el poder, ese fue otro hijo de la chingada. Ese ya es pero de que como general, como miembro del ejército que defendió a este país en su momento, hay que darle su lugar y su historia, pero nada más ya después. Por eso es importante, Mario, que todas las historias oficiales, curiosamente, ¿no? Lo que decíamos el otro día, defiende el país de la invasión de los franceses y luego termina queriendo afrancesar el país. Porque a final de cuentas, mi Mario, mira, en los procesos históricos ni todos son estrictamente blancos, ni todos son negros. Hay una tonalidad de grises, no solamente de ellos, sino de todas nuestras vidas. Así es, nada más que las historias oficiales, cualquiera que éstas sean, mi Mario, es propaganda, y buscan en ella, normalmente o quitan unos pedazos, o ocultan algunos, o ciertos pedazos nada más, porque a final de cuentas las historias oficiales siempre es propaganda, cabrón. Es correcto. Esa cualquiera que está. Entonces, lo único que uno tratamos de hacer es dar nuestra interpretación de las cosas, güey, ¿no? Pero creemos que en el caso de lo que me está pasando con Porfirio es justificar un héroe que hace falta, que tienen, porque históricamente, políticamente, no tienen ellos uno de los pilares fundamentales de una concepción de mundo, que es tu concepción social, política, ¿no? Entonces, no hay histórica, no tiene esa posibilidad. Y están refritando a don Porfirio. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, ahorita que lo que decías de la caravana. ¿Por qué recorrimos el país? ¿Por qué queremos luchar por el agua, la tierra, el trabajo y la vida? Porque precisamente ellos han querido arrebatarnos estas circunstancias durante todo este tiempo, ¿no? Y creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya se nos vino el tiempo encima, ¿verdad? Así es, sí. Hablaremos la próxima sobre la caravana. Yo la platicaremos sobre eso. Hablaremos sobre lo que está pasando o va a venir sobre el Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Es correcto. Vamos a hacer la chamba y vamos a hablar sobre eso. Agárrense. Porque es algo que a meterse abajo de la cama, porque la neta, eso de lo que va a pasar con lo del agua es exactamente, pero con las pensiones, ¿no? Entonces, la caravana, vamos a hablar lo que viene, cómo la caravana, bueno, ya como decía, ya fuimos, anduvieron, se hizo acá y ahí muere, no, esto va a profundizar, analizar, porque esto no es un pinche movimiento como Andrés Manuel, donde todo se centra en ir a votar, claro, no, ni madres, nosotros no creemos en eso, la única posibilidad es de abajo arriba, ¿no? Esa es la única posibilidad de organización, aunque nuestra organización, fíjense que aunque nuestra organización sea vertical, la única posibilidad de construir, porque así es como nosotros nos organizamos, aunque no lo crean, es desde abajo, así es nuestra cuestión. Ya lo dijo Galeano. Gracias, pues gracias a todos. Asamblea electoral este próximo viernes a las 6 de la tarde. No falten, compañeros, es una asamblea que todos los meditas le llamamos la asamblea de resultados, aunque oficialmente, estatutariamente no se llama así, pero es este próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en el Auditorio Insurgentes 98. No falten,
Es Aquí una nos cuestión vemos. muy importante y también es chistoso ver a vernos algunos de los dirigentes en Y saludarnos. con hoy contra como con No, no corbata. Ándele, no, hombre. Es chido vernos. Hay que pero burlarnos. Sí, incluyéndome a mí. Nos vemos de hoy en 8. Gracias Alvarito. Gracias, Gracias, Alvarito. Gracias, Sati. Gracias a Gaby. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a nos están siguiendo en Bogotá. Chido, gracias y en Italia también, ahí donde es, chido, nos vemos de hoy en 8, ahí nos vemos, gracias, esto es Juntos y en las revueltas. Santidad de León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Esto fue Juntos y en Revueltas. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora aquí en Radio Esme. Hasta la próxima.